Continuando con el capítulo del proyecto de la investigación, vamos a hablar sobre el problema. El problema constituye en el eslabón fundamental de la investigación, de toda investigación. Ahora, ¿cómo analizamos nosotros una situación problemática? Lo primero que tenemos que hacer es reunir todos los hechos en relación al problema. ¿Qué significa? Después de nosotros haber visto el tema, lo que quiere, todos los hechos en la revisión bibliográfica, en todos los aspectos observacionales que se tengan, nosotros vamos a reunir esos hechos. Y vamos a determinar la importancia de esos hechos. Además de eso, vamos a tratar de identificar cuáles son las relaciones existentes entre estos hechos que nos pudieran entonces nosotros indicar cuál es la causa de la dificultad que tenemos, o sea, cuál es el problema. Y así nosotros podemos proponer explicaciones de la causa que nos dificulta y determinar la importancia del problema. Si ustedes logran ver, generalmente todos estos aspectos son muy importantes en el momento de analizar la situación problemática. Ahora, muy bien, ¿qué significa cuando nosotros estamos en el problema o plantear el problema o estructurarlo? ¿Qué significa el planteamiento del problema? Significa única y exclusivamente, y valga la redundancia, en afinar y estructurar más formalmente la idea de que tú tienes como investigador. ¿Por qué? Porque nos abre la puerta del proyecto, porque nos va a situar en el problema específico, porque nos va a precisar la finalidad, los objetivos, el hilo conductor o simplemente nosotros nos ayuda en ese camino durante la investigación. Además de eso, nos va a indicar esa relación funcional que va a haber entre las variables estudiadas y va a incluir generalmente todos los comentarios sobre la importancia de la investigación. Entonces, si ustedes pueden ver, es simplemente que nosotros vamos a estructurar formalmente esa idea del investigador. Ahora, como todo, necesitamos requisitos que debe cumplir el planteamiento del problema cuando ustedes lo estén elaborando. Y estos deben estar muy bien concebidos. Y recuerden siempre que la primera y la base para todo es la lectura previa. Es la lectura de todo el material que ustedes pueden encontrar o conseguir sobre el tema que ustedes se han propuesto investigar. Entonces, ese planteamiento del problema, su enunciación debe ser muy claro y no deben poseer presuposiciones que son falsas, contradictorias. Que si yo digo esto, o que la literatura puede decir y que la otra no, entonces comienzan esas contradicciones que no son importantes y no deben ser colocadas en el planteamiento del problema. La redacción del problema debe hacerse a partir de ¿qué? De lo general hasta llegar a lo más específico, que es el problema que nosotros detectamos como tal. Es como si nosotros hiciéramos algo en una forma del embudo. Y entonces vamos a nosotros hablar en un momento determinado, primero que todo, cómo está ese problema en el contexto general, o sea, los aspectos que puedan ser inclusive internacionales, mundiales, para llevar nosotros a los regionales y los locales, que es el problema específico porque nosotros vamos a trabajar en base a eso. Ahora, muy bien. Cuando nosotros planteamos el problema, se debe responder ciertas interrogantes. Como una de las mucho más grandes, ¿qué pasa con el objeto de investigación? Nosotros debemos, como todo, y lo hablamos mucho en medicina interna, buscar y nosotros simplemente identificamos qué es el diagnóstico, después del diagnóstico vemos cuáles son los síntomas, cuáles son los resultados y cómo es la manera que nosotros podemos prever para que eso no ocurra. Bueno, igualmente en el planteamiento de un problema. Lo primero que tenemos que hacer es simplemente que identificamos los hechos y esos hechos son entendidos como los síntomas del problema. Después que nosotros hemos buscado, identificado los hechos y de todos los eventos que producen toda la situación del problema como tal, generalmente vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que produce esos síntomas. Y con esos síntomas, que son las variables dependientes, y las causas, que son las variables independientes, ya identificadas, nosotros vamos a hacer un relato de cómo está sucediendo actualmente todo ese problema. Y después finalmente vamos a elaborar el pronóstico. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son o serán los resultados si ese problema persiste en esa situación?
Cuando nosotros elaboramos el planteamiento del problema, nosotros debemos dar respuesta para la lectura posterior de alguien que esté en un momento determinado leyéndole, de ciertas interrogantes. Y estas interrogantes se refieren a cuáles son los elementos del problema. O sea, ya uno da datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo. Nosotros lo ubicamos en ese contexto que dijimos que puede ser internacional, nacional, regional y local. ¿Cuáles son los hechos anteriores que pueden guardar relación con el problema? Entonces ya implica todo el marco, vamos a llamarlo teórico, conceptual de ese problema. ¿Cuál es la situación actual del problema? ¿Cuál es su relevancia en el contexto mundial o nacional? ¿Y qué pasa? ¿Qué estará pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué pasa si continúa así como lo dijimos anteriormente y cómo podemos evitar que eso pase? Que son generalmente los que nos van a dar el propósito posterior de la idea o del problema que nosotros queremos investigar. Entonces, al redactar el planteamiento del problema, nosotros siempre lo debemos hacer de una manera muy lógica. Debemos simplemente ubicar ese problema en un contexto que lo haga muy comprensible. Entonces, no olviden, y lo repetí ya, y tienen que generalmente tratarlo de internalizar a nivel ustedes de su mente, de que nosotros debemos ir de esos conceptos generales que hay a lo particular. Voy a hacer un paréntesis generalmente, y es que en los planteamientos del problema, por ejemplo, ustedes van a estudiar la neuropatía diabética, la conceptualización de qué es una diabetes mellitus o la de una neuropatía no debe ser dada al inicio del planteamiento. Generalmente se hace es qué constituye o cómo es, o sea, la neuropatía dentro de ese contexto como problema de salud pública, por darles un ejemplo a ustedes. Por eso les digo, va de lo general y cómo se ha comportado generalmente a través del tiempo en todas las circunstancias, que es lo que llamaríamos nosotros la estadística o la epidemiología de esa enfermedad.